Ahí está viendo el Zoom, perfecto. Bueno, yo cierro. Yo te dejo ahora, ¿vos tenés el WhatsApp abierto? Sí, ya está. Listo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Hablemos de Ciudad, programa de la Junta Interna de Arte Legislatura. Mi nombre es Ariel Palombi, soy delegado de la Junta y además me especializo en temas de hábitat, de política urbana, soy asesor en la legislatura de la ciudad y también, bueno, trabajo en distintos centros de investigación y distintas universidades que están relacionados con el tema de hábitat y lo urbano. En el programa de hoy vamos a tener la presencia de nuestra delegada general, Noelia, que se va a sumar en un ratito. Y bueno, y tenemos varios temas para empezar a charlar. La regularidad de este programa va a ser cada 15 días en principio. La idea es que tengamos un lugar para poder discutir, informar, debatir en relación a lo urbano, en relación a la ciudad de Buenos Aires y particularmente a la política urbana y a las formas en las cuales se produce y se reproduce en nuestra ciudad. En el día de hoy tenemos dos temas muy importantes. En primer lugar, un tema que tuvo amplia repercusión pública en diversos medios, en general, digamos, dentro de los medios, pero también de la clase política, de distintas instituciones, que tiene que ver con el tema de la privatización o si se quiere, del intento de construcción de un barrio de lujo en lo que hoy es Costa Salguero. Y también como tema de coyuntura vamos a tratar el tema que tiene que ver con, bueno, con el desalojo a la toma de Guernica que se produjo en el día de hoy, un conflicto que viene dándose ya hace varios meses y que, bueno, seguramente nuestra audiencia quiere saber ciertos aspectos, quiere que podamos discutir o dialogar en relación a eso. Así que, bueno, me gustaría, digamos, para empezar, hacer o poner en contexto en qué etapa estamos en la ciudad, en qué etapa estamos en relación a la política urbana y al hábitat, ¿no? Nosotros venimos de varios años en los cuales la gestión de la ciudad, la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, viene desarrollando de manera muy agresiva, si se quiere, muy fuerte, una relación con el mercado inmobiliario, con ciertas corporaciones del mercado inmobiliario, en el cual se fueron produciendo a lo largo de los últimos años
muchos, como se llama, negocios, ¿no? En ese sentido, si nosotros tomamos el periodo, es decir, desde 2009, que es cuando empezaron a vender tierra en la ciudad, de 2009 hasta el 2019, en esa década, se vendieron aproximadamente 150 hectáreas de suelo en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, ¿cómo que se vendieron? Bueno, sí, la legislatura votó leyes que autorizó la venta de terrenos, de suelo que pertenecía al Estado, que pertenecía al gobierno de la ciudad, para el desarrollo de distintos proyectos. En esa cuenta, en ese relevamiento que armamos, no se incluyen, por ejemplo, los terrenos que tienen que ver con el desarrollo o la reurbanización de villas y asentamientos, sino que son, digamos, básicamente son desarrollos que en general fueron desarrollos inmobiliarios, en los cuales el gobierno de la ciudad vendió esos terrenos, privados los adquirieron, ¿no? Y se desarrollaron un montón de negocios inmobiliarios. Esto se da en un marco, en el marco en el cual tenemos una ciudad que, si bien no muchos lo conocen, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que ha sido pionera en la defensa del hábitat, pionera en la defensa del acceso a la vivienda, pionera en el acceso a la defensa del acceso al suelo, de sus habitantes, de los trabajadores, de las trabajadoras. Justamente este programa es un programa que es de una junta interna de trabajadoras y trabajadores, y en ese marco, luego de la nueva Constitución de 1996, del proceso de autonomización de la ciudad, allí hubo toda una ventana de oportunidades donde se establecieron ciertas normativas de carácter progresista. Ya el artículo 31 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda y un hábitat adecuado como un derecho, ¿no? Al mismo tiempo, y por eso, digamos, intento historizar la cuestión, es importante, resulta muy importante, muy interesante poder destacar que la misma, digamos, la Constitución y todo el andamiaje normativo de la Ciudad de Buenos Aires encomendaba poder, digamos, que se arme un plan urbano ambiental, que estuvo durante muchos años en discusión y que finalmente en 2009 se aprobó. ¿Por qué? Porque hay un consejo del plan urbano ambiental, ¿no? Y ese consejo se ocupa, digamos, de autorizar ciertas normativas, de dar consultas en relación a ciertos aspectos urbanísticos. Y en ese marco, la ciudad llegó a tener, antes de la gestión de los gobiernos PRO, un banco de suelo público, es decir, un banco de suelo del gobierno de la ciudad para poder desarrollar política, ¿no?, que funcionaba en la órbita del IBC. Justamente esto es lo que queremos marcar. Queremos marcar que, por un lado, el gobierno de la ciudad ha vendido 150 hectáreas en la última década aproximadamente, y a la vez la política de todo el andamiaje normativo que tenía la Ciudad de Buenos Aires era una política contraria, que tenía que ver con hacerse de suelo, que el Estado tenga al suelo como un recurso estratégico, porque todos sabemos que el suelo no se reproduce, por lo tanto es escaso. Entonces, para poder incidir en la política y generar acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad tenía, y sigue teniendo, porque todavía sigue teniendo suelo el gobierno de la ciudad, tenía ese suelo como bien estratégico para poder intervenir con políticas públicas que regulen, que promuevan, que fomenten el acceso a una vivienda, el acceso a un hábitat adecuado, tal como manda la Constitución. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué haces toda esa introducción? Bueno, hago toda esa introducción porque justamente cuando llegamos a Costa Salguero es el fin de un proceso, no es el principio. Si bien sé y todos somos conscientes que quizás la lucha por la vivienda, la lucha por el derecho a la ciudad, no es, digamos, lo más conocido, incluso dentro del campo popular, de los sectores progresistas,
y los sectores nacionales y populares. Pero si bien quizás Costa Salguero ha logrado cierta visibilidad, es la frutilla de postre de un proceso mucho más largo. ¿Está bien? Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, Costa Salguero hoy en día es una concesión. Y como dijo el vicejefe de gobierno, lo que van a hacer es recuperar de esa concesión más o menos más del 70% de la superficie para hacer un parque y solamente un sector mínimo lo están vendiendo para hacer torres o para hacer viviendas suntuosas, se quiere. Sí, está bien. Ahora bien, primero que lo que tenemos que discutir allí, y que resulta muy importante poder hacerlo, es que ustedes fueron a Puerto Madero alguna vez. Bueno, quiero decir, si bien Puerto Madero, o por lo menos la Costanera Sur, se llena de personas de la ciudad, del conurbano, de distintos lugares que van a pasar el día allí, los parques que están cercanos a las torres muchas veces son como eh, los jardines de las torres, ¿no? Quiero decir, si vos armás un parque adelante, digamos, de las torres y ponés las torres sobre la calle, probablemente lo que termine pasando que ese sector que dicen que va a ser público, por más que quizás se pueda entrar, termine siendo un equipamiento, termine siendo complementario del desarrollo residencial. ¿Está bien? Entonces, en ese marco, digamos, tenemos que tratar de revisar, que resulta muy importante, tratar de revisar, bueno, Costa Salguero. ¿Qué es Costa Salguero? Costa Salguero es una concesión, o sea, no es que el Estado está ahora comprando suelo o está recuperando eso por alguna cuestión, sino que en el año 1991, es decir, en épocas del gobierno de Carlos Menem, se le dio a Telemetrics Sociedad Anónima una concesión de ese predio, que era un predio, unas tierras que habían sido portuarias, que pertenecían a distintos usos, ¿no? Se la saca de la Administración General de Puertos y se le genera una concesión. Luego, a principios de los años, digamos, 2000, se transfieren esas tierras que habían sido nacionales al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la concesión adentro. Y ahí tenemos un lugar de 30 años ininterrumpidos de una concesión dada a una empresa que prácticamente se creó para tener esa concesión. Y esa empresa a lo largo de los años ha pagado un canon irrisorio, que si bien luego de la fiesta esta que resultó de una manera muy trágica, una fiesta electrónica, se llamó Time Warp, que murieron 5 jóvenes, ¿no? Luego de eso se actualizó un poco el canon, pero Costa Salguero no es solamente el centro de exposiciones. El centro de exposiciones es lo que tiene y lo que explota Telemetrics, pero además Telemetrics, esta digamos, empresa, tiene aproximadamente entre 21 y 22 subconcesiones que le pagan a Telemetrics. Es decir, Telemetrics recauda más, digamos, por las subconcesiones que lo que le paga el gobierno de la ciudad. En ese marco es que en el 2021 se cumple, digamos, el plazo de estos 30 años de la concesión, ¿está bien? Y se plantea la recuperación del predio, porque esa concesión, bueno, ya, digamos, resulta un poco escandaloso que siga ejerciendo derechos, ejerciendo, digamos, siendo concesionario del predio. Entonces, venimos de un proceso de una concesión que por 30 años explotó un lugar a precio vil y que ha generado unas ganancias exorbitantes a manos de una sociedad anónima. A la vez, no sé si se sabe, pero esa sociedad anónima tiene, digamos, está muy relacionada con figuras políticas del partido de gobierno. A la vez, en ese marco, al principio parecía una buena noticia que se recupere Costa Salguero. ¿Por qué? Porque también hay un mandato constitucional en el cual
un mandato constitucional, el artículo 8 de la Constitución, que decía que es, digamos, es una tarea indelegable, una tarea, digamos, que hay que encarar, que es la recuperación de la costa, ¿está bien? Entonces, bueno, veníamos bien hasta ahí, pero, digamos, en diciembre último, el partido de gobierno, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, vota una ley de la legislatura, que en realidad nosotros pensábamos que era de doble lectura, pero la votan en una lectura, buscando un artilugio legal diciendo que esas tierras eran de dominio privado. Bueno, quiero antes de seguir saludar a nuestra delegada general, la compañera Noelia, que está allí. No sé si pudiste entrar, Noé, te veo acá que ya estás presente, Noé Martínez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ari? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda eso? Bien, todo bien. Lamentablemente un poquito apurada porque tengo otra actividad, pero nada, quería pasar a saludar un ratito y celebrar la iniciativa esta, que es un tema tan controversial. Tenemos tanta falta de información en la ciudad de Buenos Aires de todos estos negociados que hacen estos muchachos y muchachas, que es súper necesario difundirlo. Te estaba escuchando respecto a lo de Costa Salguero, ahora viene la audiencia pública, creo, ¿no? Sí, ya está habilitada la inscripción a la audiencia pública, que es el 27 del 11 a las 14 horas. Ya del 29 de octubre al 24 de noviembre, todos y todas se pueden inscribir. Bueno, en la página de legislatura, cuando ponen audiencias públicas, ahí ya les sale el mail para anotarse para la audiencia pública virtual en este caso, ¿no? Sí, fue, en su momento se había pedido que sea quizás mitad presencial, mitad virtual, pero bueno, ellos decidieron que sea todo virtual. También cómo se dio esto del Costa Salguero, que fue de un momento a otro, de Costanera Norte, que fue un momento a otro, en el medio de la sesión, estaba por terminar y se acordaron que tenían un pequeño proyectito para presentar. Ni hablar de todos los negociados, ¿no?, que vienen en la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Sí, estamos en un contexto que votaron en un par de semanas también 3 acuerdos urbanísticos, que para que todos y todas lo entendamos es, digamos, te habilito que construyas más pisos o más superficie a cambio de plata. Digo, ¿no? Se legalizó la ¿cómo es? Bueno, no quiero decir la coima, pero se legalizó ¿cómo es? Bueno, no me sale la palabra ahora. Pero digo, me parece que son 3 acuerdos urbanísticos también con empresas que le dan $2 millones al gobierno de la ciudad, que no es nada para el gobierno de la ciudad, y que se le habilitan un montón de pisos, un montón de superficie a construir también, digamos. Algo que realmente no tiene lógica, porque esos instrumentos están pensados para, no sé, si hay algún lugar degradado que se puede encarar con el sector privado o para algo más complejo. Además que también está bueno decir, uno es en Puerto Madero, que es el último lote casi de Puerto Madero, otro es frente al campo de polo, allá por Las Cañitas, y otro es en Villa Crespo, bueno, en un lugar ahí también bastante, muy promisorio. Pero digo, esos 3 lugares, esa tierra había sido del Estado Nacional, porque yo dije que se vendieron 150 hectáreas en 10 años en la gobierno de la ciudad, pero también se vendieron 78 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires, que eran de Nación, en los años que Mauricio Macri era presidente. Entonces, digo, le vendieron la tierra y ahora le dan más constructibilidad, que puedan construir más, ¿viste? Es una cosa de loco esto. Por $2 millones de dólares, por nada. Nos pasa en la comuna, con el tema del mercado de Hacienda, que son un montón de hectáreas y que nosotros creemos, porque además vimos proyectos que estaban armando para hacer eso, que el objetivo de ellos es crear torres. Y nosotros tenemos frente al mercado, hay un barrio que es Los Perales, que es un complejo enorme, que ya está colapsado, tema de cloacas y demás, y a ellos no les interesa. O sea, la idea de ellos es construir algo dentro del mercado de Hacienda. Ellos lo venden como si fueran viviendas para gente que necesita. Pero eso va a colapsar.
O sea, no te dicen, hacemos viviendas, pero no te cuentan cuáles son las contras de eso, que el lugar no está preparado. Bueno, de hecho, el barrio Los Perales tiene una ley de puesta en valor, creo, del año 2009, que creo que impulsó el diputado Ritondo en su momento, y que nunca se cumplió, la verdad. Casi que no se hizo nada en Los Perales, digamos. Sigue siendo, Sí, no, digamos, los sigue siendo viejos el mismo. edificios de la época del peronismo, digamos. Sí, es todo así. Bueno, Ari, te pido mil Bueno, disculpas, no, nada gracias más por que estar, y bueno, nada. y bueno, dejar un saludo para todos y todas, y el próximo programa no me lo voy a perder, lo prometo. Éxitos. Bueno, no, muchas gracias, un abrazo grande. Nos vemos. Ahí nos llegan un par de mensajes de oyentes. Bueno, Cecilia Mariel, felicitaciones compañeros por la iniciativa. Luis Upa y Leo Tacero, de compañero de Migraciones, y Rodrigo Mirón, manda saludos. El compañero delegado también de legislatura, Marchanelli, pone grande Palombi. Bueno, esto en realidad es un trabajo de todos. También quiero nombrar a Gustavo Cano, que está ahí en la operación y que la verdad que estuvo en la producción del programa. Y bueno, de a poco seguramente se van a ir sumando más iniciativas. Pero quería seguir un poco con lo de Costa Salguero. Entonces, estábamos en esta idea en la cual, digamos, el PRO, antes de perder la mayoría especial el 5 de diciembre, el 5 de diciembre, digamos, el día de diciembre cambiaba la conformación de la legislatura, ellos tenían 43 diputados que podían votar, y como esta era una ley que enajenaba suelo, enajenaba terrenos pertenecientes al gobierno de la ciudad, necesitaban 40 votos. Entonces, antes de perder esa mayoría, votaron la ley, la sacaron a último momento en la sesión, una ley importante, así salió de la galera, o sea, no pasó por comisiones, no tuvo ningún tipo de tratamiento, y la terminan votando en el recinto una vez sola. ¿Por qué? Porque el artículo 82 de la Constitución de la ciudad manda que si en ciertos, digamos, en ciertos ámbitos es necesario votar, y la audiencia pública volver a votar. ¿Está bien? Esa ley es la que resuelve la enajenación, es decir, resuelve que se pueda vender. Ellos interpretaron que como el bien es un bien de dominio privado y no público, el Código Civil divide entre dominio público y dominio privado. Otro día, si quieren, hacemos la diferencia, que es un poco complejo en términos jurídicos. Como eran, digamos, distintas las cuestiones que tenían que ver con que era dominio privado, bueno, como era dominio privado, solamente lo votaron una vez. ¿Está bien? Entonces, seguramente ustedes se enteraron que hace muy pocos días, creo que el viernes pasado, la justicia falló en contra, la Cámara, la Cámara de Apelaciones, falla en contra del gobierno de la ciudad en relación a esto. Que estamos hablando de esta ley, la ley que autorizó la enajenación, que decía que se iba a llamar un concurso de ideas para después darle la normativa, es decir, para después darle qué tipo de autorización y qué se podía construir allí. ¿Está bien? O sea, en la operación es típica del gobierno nacional cuando quiere hacer operaciones inmobiliarias. En vez de hacerlo todo junto, van mostrando las cartas de a uno, ¿no? Y en distintos proyectos. Ese es un proyecto que es el que está judicializado y donde la Cámara de Operaciones, creo que es la número 3, le da la razón a los que apelan, a los apelantes, a los que presentaron el amparo, le da la razón que estuvo mal votado, que ese bien no puede ser considerado como de dominio privado por varias cuestiones, porque es urbanización parque en términos de normativa, porque pertenecía a la Administración General de Puertos, bueno, por una serie de argumentos. Ahora veremos cómo sigue eso en la justicia. ¿Está bien? Ahora bien, lo que estamos discutiendo ahora ya es la ley posterior, no es la que autoriza la venta simplemente, sino que estamos discutiendo la ley que le da normativa, es decir, ustedes saben que el Código Urbanístico, antes se llamaba Código de Planeamiento Urbano, es el que regula qué se puede construir en la ciudad, es decir, la constructibilidad, es decir, cuánto podemos construir, al mismo tiempo que los usos, es decir, qué se puede construir. Se puede construir viviendas, se puede construir un estadio, se puede construir una discoteca, bueno, distintas cuestiones. Discoteca habla de mi edad esa palabra, pero digo,
me parece que el código, o sea, la norma que estamos discutiendo ahora, tiene que quedar claro que es una norma urbanística, es decir, qué se puede construir ahí y cuánto. ¿Está bien? Entonces, el proceso del amparo es una cosa que tiene que ver con la venta del suelo, y la audiencia pública que nombramos recién en relación, que se va a dar el 27/11 a las 14 horas, y ustedes se pueden inscribir del 29 del 29 de octubre, o sea, ya está abierta, al 24 de noviembre, ¿está bien? Esa audiencia pública, porque tiene 2 lecturas, porque justamente es una norma urbanística, tiene que ver, está relacionada con la normativa. Entonces, son 2 proyectos de ley, uno que está aprobado, pero que está apelado y que la Cámara dice que, digamos, que estuvo mal votada esa ley, y por otro lado la que está en curso. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, sigue, ellos tendrían que ver, porque quisieron votarlo digamos, cuando votaron la primera lectura de la ley, el sector de, nosotros le llamamos los radicales, los diputados relacionados con el bloque de Lustó y demás, no le querían votar, se la terminan votando medio así, bueno, está bien, te la voto porque tiene una segunda lectura, pero vamos a seguir discutiendo, ¿está bien? Un poco por la presión popular que existió, por la movilización que existió, por la visibilidad que tomó en los medios. Entonces, un poco la apuesta de la multisectorial y de los sectores que se están armando en relación a tratar de desmontar este proyecto es que se le caigan los votos y que no puedan votarlo en la segunda lectura. Es decir, en primer lugar, que la audiencia pública sea tan masiva que dure 5 días. Y en segundo lugar, que no se pueda votar y que el oficialismo tenga que buscar un consenso o tenga que archivar el proyecto. Ese sería como el objetivo. Ahora vamos al proyecto. Ahora bien, desde mi punto de vista, es una oportunidad única de recuperar la costa. Es decir, yo no sé, ustedes quizás se acuerdan de Costa Salguero porque fueron a algún boliche o alguna vez estuvieron por ahí, pero digo, es un terreno grande y aparte no es solo Costa Salguero, sino que lo que está en discusión también es lo que era Punta Carrasco. ¿Se acuerdan de Punta Carrasco que estaban las piletas ahí cerca del río? Bueno, un lugar con mucha potencialidad para poder mejorar el acceso a la costa, ¿no? Siempre lo decimos nosotros, los porteños, las porteñas, ¿qué decimos? Decimos, bueno, viejo, o sea, nosotros voy a Montevideo, tengo una rambla hermosa y acá no tenemos acceso al río. Bueno, esta es una posibilidad muy importante porque Costa Salguero solo son 18 hectáreas, digamos, más las que tenía Punta Carrasco. Estamos hablando de mucha cantidad de suelo, de un acceso muy interesante a la costa, de un espacio público grande que podríamos sumar a la ciudad. Estamos hablando de que tiene, digamos, cuestiones muy interesantes en términos de servicios ambientales que nos presta la conexión con el río, por el cambio climático, la absorción de suelo, y un montón de cuestiones que las podemos valorar positivamente. El proyecto que habilita, digamos, que ellos quieren habilitar, tiene una serie de edificios que cortan la vista al río, cortan el acceso a la costa, por más que uno pueda pasar caminando en urbanismo, digamos, hay algo que se llama barreras urbanas, ¿no? Por otro lado, también generan lo que es digamos, Punta Carrasco, una serie de edificios que serían oficinas, que serían otro tipo de equipamientos, restaurantes, barcitos, y hasta un helipuerto, ¿no? Hasta un helipuerto para poder poner ahí. Entonces, un poco lo que se viene trabajando desde la oposición es trabajar un proyecto distinto. Trabajar un proyecto con un parque natural, que tenga, digamos, a un nivel de monitoreo ambiental del Río de la Plata, un parque con especies nativas, un parque para que uno pueda ir ahí a hacer deportes, a hacer picnic, a pasar el día, a conectarse con el río, ¿no? Un lugar que sea de todos los porteños y de todos también los integrantes, los habitantes, mejor dicho, de la región metropolitana, y que podamos de a poco y paso a paso ir recuperando esto que, digamos, no viene de ahora, viene de cuando se hizo el puerto,
hacia principios del siglo XX, fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, que nosotros podamos recuperar una serie de políticas desacertadas que nos sacaron el acceso al río. Digo el puerto porque, bueno, el puerto, ustedes saben que lo que hoy es Puerto Madero, fue un puerto que se usó muy poco, que justamente lo diseñó Madero. Fue un puerto que se usó muy, muy poco, que se construyó hacia principios del siglo XX, fines del siglo XIX, teniendo que construirse después lo que es el Puerto Norte, ¿no? Digamos, el puerto que hoy funciona. Solo funcionó aproximadamente, creo que 2 o 3 décadas el Puerto Madero como puerto. Después, bueno, quedó como un lugar medio abandonado, degradado. En ese marco, esa fue la primera cuestión que nos saca el acceso al río. La segunda cuestión tuvo que ver con que, digamos, la dictadura empieza a generar rellenos en Costanera Sur con todo lo que eran demoliciones de las autopistas, que es lo que hoy, naturalmente, con ciertas crecidas del río, en el año 82, 83, se empieza a generar cierta vegetación y en lo que nosotros conocemos como la reserva ecológica, que la valoramos un montón y que la cuidamos un montón y nos parece un lugar espectacular, que bueno, ahora no podemos ir porque está cerrado, pero que también, digamos, si lo pensamos, digamos, ahí había una costanera, ¿no? Siempre tenemos las fotos del balneario sur, donde la gente se iba a bañar en la década del 40, ahí 40, 50, después ya se empezó a contaminar mucho el río. Bueno, la costanera norte, que si bien está, hay muchísimas concesiones, porque también lo de Costa Salguero, hay que decirlo, forma parte de un proyecto general que se llama Distrito Joven, en el cual, digamos, se piensan ciertas concesiones para los lugares. Si bien es un poco mejor de lo que existe, no deja de ser no ir por la opción de máxima, que sería recuperar toda la costanera para el uso, el disfrute público, para la familia, para poder recrearse y demás. No sé si queda muy claro, pero digo, me parece igualmente que la discusión está abierta. Ahí me están preguntando justamente, no, la discusión está abierta. Yo creo que se ha generado un marco muy interesante de organizaciones, de especialistas. Se han juntado 300 arquitectas que justamente sacaron una carta en relación al tema y que están muy activas. Yo creo que es un tema dentro de los que trabajamos el eje del urbano. Hace mucho no veíamos un conflicto que desplegara tanta indignación, que desplegara tantas energías, tanta sinergia entre sectores distintos, ¿no? Pero que se unen en pos de un objetivo, que es habilitar el acceso a la costa, el acceso público, ganar un espacio verde, ganar tierra que durante 30 años usufructuó una empresa para llenarse los bolsillos, para que vuelva a ser de quien es, que es de todos y de todas. Entonces, nada, me parece que es un tema que quizás hoy lo tratamos y lo ponemos como un tema paradigmático, porque resulta quizás medio complejo, ¿no? Esto de tener primero una ley de enajenación del suelo, que encima está en la justicia y que la Cámara falló a favor de los que dijeron que esa ley era ilegal, y a la vez tener otra ley que tiene que ver con la normativa urbanística, que es una palabra difícil, compleja, que nos cuesta entenderla, ¿no? Pero que tiene que ver simplemente así, muy claramente, solamente es, bueno, ¿qué se puede hacer acá y cuánto, ¿no? ¿Cuántos pisos puedo construir? ¿Cuánta superficie puedo construir? ¿Y qué puedo hacer con una discoteca, un bar, una vivienda, ¿no? Que aparte, digamos, ahí hay una cuestión hay una cuestión muy importante, que es que, digamos, lo vienen diciendo algunos diputados, diputadas, pero digo, es muy difícil vivir, digamos, está al lado de Aeroparque y la pista de Aeroparque se está ampliando justamente, o sea, va a ser más larga. Y primero que, digamos, hay un problema con todo lo que tiene que ver con los accidentes, o sea, el vuelo del APA terminó en la puerta de Punta Carrasco, no sé si se acuerdan. Digo, hay un tema de seguridad aeroportuaria que hay que ver si la ANAC, la Autoridad Nacional de Aviación Civil, digamos, si aprueba el proyecto, por más que salga la ley y todo, ¿no? Pero además es insoportable vivir ahí con los aviones que te pasan por la cabeza. Es muy probable que eso termine siendo
un Airbnb aprovechando la cercanía de los parques, ¿no? Y que sean viviendas de especulación que incluso después terminan levantando el precio del suelo a los alquileres, al mercado de alquileres, ¿no? Entonces, bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a Daniel Figón, que ahí también nos escribe, delegado general de Arte y Legislatura, delegado de Arte y Legislatura, también el compañero Figón. Muchas gracias, Daniel, por estar presente y escuchándonos. En ese marco, bueno, el tema Costa Salguero, como decía, es paradigmático, nos pareció interesante traerlo la primera ocasión, ponerlo como un tema en el cual si podemos reflexionar y entender en torno a la problemática, al conflicto de Costa Salguero, probablemente también podamos entender la trama de negocios, la trama de desarrollo inmobiliario que está detrás de esta gestión, que si bien lo que más se dice, ¿no? Por ahí la ciudad está linda, bueno, está bien, sí, está linda, pero ¿a qué costo? Está linda el costo de que una maceta salga una millonada, o que el mantenimiento de unos canteros con 3 florcitas salga una millonada y después quizás no haya vacantes en las escuelas o no tengamos una salud, digamos, que esté preguntada, que esté preparada para poder dar nada, para poder atendernos, ¿no? A cualquiera, te pasa un accidente, digo, o tenemos eso, pero después, o vemos un gobierno de la ciudad que hace veredas permanentemente, pero que después no resuelve el tema de la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires estamos en un máximo histórico de inquilinos, estamos en el 35, hasta el 2019, con la encuesta anual de hogares, que es fuente, digamos, de estadística de la ciudad, estamos en un 35% de inquilinos en la ciudad, cuando siempre el histórico fue el 24, 22, 21, 25. O sea, estamos, digamos, justamente estamos, o nos tenemos que preparar, mejor dicho, para poder discutir esto. La ciudad está linda, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo la ciudad está linda? La ciudad más rica del país. Bueno, seguimos pasando algunos mensajes que nos van llegando. Nicolás Lobardo, gran programa, compañeros. Y una preguntita, Miguel Piñero pregunta, ¿qué pueden hacer los vecinos de la ciudad para no perder el acceso al río? Bueno, pueden hacer un montón de cosas. En principio, digo, es muy importante anotarse en la audiencia pública, ¿no? Vuelvo a repetir, está abierta del 29 del 11, del 29 del 10, disculpen, al 24 del 11 está abierta la inscripción. ¿Cómo se hace esa inscripción? Tienen que entrar en la página de la legislatura de la ciudad, buscar audiencias públicas y ahí le va a salir un mail, que tienen que mandar un mail con ciertos datos, básicamente su nombre, apellido y DNI. ¿Está bien? Que si quieren se los deletreo para que lo tengan, es dg.gyp, esperen que lo tenía por acá justamente. Bueno, ahora antes que termine el programa se los paso, porque me parece que acá está mal escrito, pero digo, si se meten en la página lo van a poder rastrear muy rápidamente cómo inscribirse en la audiencia pública. El primer paso es ese. Y el segundo paso, a mí me parece que es muy importante, respondiendo a la pregunta del oyente, que podamos difundir este tema, que podamos hablar con otros, que podamos sumar actores y que tratemos de concientizar lo importante que es la recuperación del río para todos y todas las porteñas. Y no solamente para nosotros, sino también para las próximas generaciones. Así que bueno, eso, y obviamente redes, obviamente participar de reuniones que se vienen haciendo de la multisectorial por Costa Salguero, obviamente intentar de armar en los barrios, digamos, comité de apoyo a esta problemática. Bueno, la verdad, hay que inventar, un poco de eso se trata. Bueno, ahí también hay otro mensaje, Adriana Cerdín, gracias Ariel por tu exposición, clarísima. Gracias Adriana, un abrazo grande, muchas gracias también. Bueno, como les dije al principio, nosotros habíamos pensado para este programa básicamente Costa Salguero por lo que implica, ¿no? Por lo que implica, porque es un hecho paradigmático, porque es la lucha, es el sueño de recuperación de una ciudad distinta,
del uso, de la reproducción, de la producción de una ciudad distinta, una ciudad integrada, una ciudad donde todos podamos hacer uso de los espacios públicos, donde lo público esté jerarquizado. Entonces, bueno, por eso elegimos ese tema. Pero, como siempre hay un pero, hoy justamente, bueno, pasó lo que pasó digamos, en el desalojo que seguramente muchos de ustedes vieron en los medios. Y me parecía importante, dado que este programa trabaja cuestiones urbanas, más allá de que trabaja, o vamos a tratar de situarnos en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece importante poder traer el tema, poder reflexionar un poco sobre el tema, porque también yo sé que hay algunos compañeras, compañeros que quizás están un poco angustiados o que tienen una visión o sienten que quizás el Estado provincial no hizo lo que tenía que hacer, o sí, pero quiero decir, hay todo dentro del campo nacional y popular, dentro de nuestros sectores, hay todo un debate en relación al tema y me parece interesante traer el debate, más allá de mi opinión, que puede ser una más, ¿no? En ese marco, bueno, me imagino que todos saben lo que sucedió. Lo que sucedió hoy fue que por la mañana, digamos, después de varias veces de aplazarse el desalojo, el lanzamiento, como se dice en términos legales, bueno, se produjo, hubo versiones contradictorias en relación a que si había heridos, no había heridos, había muerto, bueno, al final pareciera que no, que hubo algún herido, pero bastante leve, por lo cual lo celebramos, obviamente. Y se llega a esta situación después de un tiempo, un conflicto que tuvo mucho tiempo, que se venía, digamos, intentando negociar salidas, porque, bueno, por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, a mí me parece que hay una discusión que es válida, la de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Estado? Que está bien, pero me parece que así como esa discusión es válida, es interesante poder pensar el contexto y poder pensar por qué llegamos a esa situación, ¿no? Porque digo, pensar qué pasó después, que, digamos, se ocupó el suelo, cómo se negoció, bueno, ahí puede haber interpretaciones, puede haber opiniones, son todas respetables. Es verdad también que el gobierno de la, ciudad, de la provincia de Buenos Aires intentó y generó una serie de consensos, digo, 40 días con un dispositivo interministerial tratando de negociar. Se resolvieron las situaciones más o menos de 770 familias, quedaron algunas, había organizaciones también y eso se hizo complejo, justamente hoy lo escuchaba el ministro Larroque. Quiero decir, hubo una complejidad importante en cómo salir de la toma, era una toma muy grande, que se fue desactivando de a poco, y que terminó, bueno, en lo que uno nunca quiere ver, que es un desalojo, ¿no? Siempre es doloroso un desalojo, siempre no genera, digamos, o sea, a uno no le gusta que pase eso. Más allá de las complejidades, más allá de que haya algunas personas siempre puede haber una toma que estén haciendo algún tipo de negocio, o que estén vendiendo un terreno, ¿no? Esas cosas pasan, como también pasan que las organizaciones se meten adentro de los conflictos y a veces trabajan de una manera ordenada e interesante para defender los derechos de los vecinos y a veces no, a veces priorizan sus propios intereses. Pero digo, más allá de discutir eso, creo que cada uno tendrá su versión y en todo caso mi idea es poder sociabilizar información. Me parece interesante discutir por qué llegamos a la toma, ¿no? Bueno, ahí está Laura Morán, que pone muy bueno el programa, acá escuchando atentamente. Bueno, un abrazo grande, gracias Laura. Digo, más allá de discutir eso, y no es que le esté sacando, como se dice en la jerga, el culo a la jeringa, pero digo, yo tengo mi opinión en relación a eso. Creo que la justicia había ordenado un lanzamiento, se postergó todo lo que se pudo, pero bueno, la justicia es un poder independiente y también, digamos, cuando ya no quedan cartas de negociación, en un país que la propiedad privada tiene un rol muy importante, desgraciadamente,
que la función social de la propiedad establecida en la Constitución del 49 duró muy pocos años, y que cuando se discutió el nuevo Código Civil, estuvo la función social de la propiedad hasta último momento, que los desarrolladores inmobiliarios hicieron lobby y lo terminan bajando en el momento de cuando se sanciona, un par de días antes, ¿no? En un país que legaliza los country y legalizó en su momento las villas y los asentamientos, en ese país la justicia ordenó un desalojo porque tenemos normativa que defiende la propiedad privada. Que digo, no, la justicia lo puede postergar y no es la única salida, obviamente que había otras y se podría haber actuado de otra manera, pero digo, la justicia hizo esto, ¿no? Por un lado, que no es la primera vez que lo hace, digo, sistemáticamente desaloja, y no se fija en los intereses que están, digamos, de fondo, ¿no? Porque, digo, desalojar, digamos, no es fácil, pero digo, ¿por qué no, digamos, así como en su momento hubo una causa por el tema de Riachuelo, bueno, podría haber una causa marco por el tema de vivienda en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina, digo, quiero decir, también se podría buscar un ámbito para poder hacer efectivos derechos y la justicia lo podría hacer también. En ese marco, bueno, el Estado provincial negoció todo lo que pudo, resolvió la actuación de 770 y pico de familias, con esta idea de los lotes con servicio, digo, ¿no? Finalmente se había propuesto también una idea de vivienda transitoria en algunos lotes que estaban distribuidos en distintos lugares, se ofreció también un subsidio, quiero decir, una serie de cuestiones, y bueno, se llega al desalojo, que claramente, digo, después podemos discutir si el desalojo está bien hecho, mal, yo qué sé, la verdad que me parece que todo desalojo es doloroso, que quizás la fuerza que se utilizó fue demasiado. Algunos dicen que eso era justamente para prevenir que haya enfrentamientos, pero los terminó habiendo. Pero bueno, eso será una reflexión que hagamos cada uno y cada una y seguiremos debatiendo el tema porque justamente lo que se trata es de debatirlo, de poder hablarlo, de poder intercambiar, ¿no? Pero digo, volviendo, digo, agotando esto, como decía, para no sacarle el culo de la jeringa, me parece importante poder dar cuenta de cuáles son las condiciones con las que llegamos acá, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Llegamos acá porque no sé si ustedes, muchos de ustedes seguramente son del conurbano, su familia del conurbano o de zonas periféricas de la ciudad de Buenos Aires, y el acceso al suelo en la región metropolitana, hasta la década del 70, era bastante fácil. No era un suelo de calidad. Digo, en general se llegaba a un lote que no tenía ni luz, ni gas, ¿no? El Estado iba atrás del problema, pero había cuotas, los privados, digamos, urbanizaban de una manera bastante precaria, quiero decir, pero la gente accedía al suelo, ya sea de manera por el mercado o también porque había un Estado que quizás, más que nada durante el primer peronismo, y después hubo alguna dinámica, digamos, que se accedía al suelo, porque había suelo, además, había mucho suelo. Estamos en una llanura, ¿no? Que crece hacia el infinito, lo cual no sé si está bien, pero digo, eso lo discutimos otro día, pero había suelo. Durante la dictadura militar se saca la ley 8912, la ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, en la cual, digamos, voy a destacar dos cuestiones. Se habilitan los clubes de campo y por otro lado se prohíbe la urbanización de suelo si no tiene todas las condiciones de servicios y demás para poder, digamos, para poder venderlo, para poder urbanizar, para poder lotear. Eso genera un encarecimiento del suelo y ligado al desarrollo que empiezan a tener ya en la década del 70, pero más hacia la década del 90 y 2000, de los barrios, esto bueno, lo explicó muy bien Raúl Fernández Wagner, hay un montón de gente de la Universidad de General Sarmiento, de un montón de lados que lo han estudiado mucho. Yo, digamos, lo único que hice fue leer sus libros, pero digo, en ese marco, digamos, se da un proceso en el cual la tierra de los ricos y la tierra de los pobres empieza a competir. Entonces, fíjense que esta tierra iba a ser un barrio privado, entonces muchos macizos, mucha cantidad de tierra que había en el conurbano bonaerense es captado por emprendimientos que se llaman country, ¿no? Comúnmente,
Y eso hace que, sumado a que las condiciones de urbanización son más costosas, que el Estado tiene que, digamos, tratar de generar, digamos, cierta infraestructura y que hay poco suelo, bueno, genera que cada vez hay menos suelo, cada vez más caro. Que no es un problema solamente con urbano bonaerense, ¿no? Estas son condiciones especiales, es un problema general de la Argentina, que justamente el Ministerio de Desarrollo de Hábitat ahora está trabajando en un plan nacional de suelo, el compañero Scatolini, el compañero Juan Duarte, quiero decir, ahí hay todo un problema, y el problema del mercado inmobiliario y del suelo está bastante ligado también al tema de la reserva de valor y de cómo la vivienda en la Argentina se constituye como nosotros somos una economía, como decía la otra vez Cristina, bimonetaria, ¿no? Bueno, al ser bimonetaria la gente ahorra en viviendas o ahorra en suelo, y eso hace que sea un activo financiero que distorsiona completamente la ecuación entre salarios y acceso a la vivienda, acceso al suelo, ¿no? Digo, hay un problema más general, pero en la provincia de Buenos Aires está este problema de la ley 8912 sacada durante la dictadura y la cantidad de suelo que se han comido los country. Entonces, en ese marco se produce cierta escasez de terrenos y se empiezan a generar una serie de mecanismos de tomas de terrenos, más que nada en la década del 80 y después continúan permanentemente hasta la actualidad. O sea, esta toma, lo mismo en Costa Salguero, toma visibilidad, pero es en la frutilla del postre una serie de tomas, que muchas ni siquiera, incluso muchas veces nos damos cuenta porque son barrios que están planificados, son asentamientos que tienen calles, que tienen espacios públicos, que fueron organizados, ¿no? Quizás lo que se da acá, que nosotros lo estudiamos con la gente de la Universidad de General Sarmiento con el tema del indoamericano, es que se da un proceso más espontáneo de toma en un marco en el cual pandemia, deterioro social, ¿no? Es decir, gente que estaba alquilando y que se va y toma un pedazo de tierra y no lo hace de manera organizada. Entonces también la salida a ese proceso es mucho más difícil de parte del Estado, porque hay que negociar uno a uno, las legitimaciones políticas que existen no están consolidadas, ¿no? Es un proceso muy complejo. Como decía Juan Grabois, bueno, yo odio las tomas, bueno, todos creo que odiamos las tomas. El tema es cómo hacemos nosotros para pensar a mediano plazo y a largo plazo un plan para que la vivienda deje de ser un recurso de especulación, o lo siga siendo, pero en una medida mucho más pequeña, y sea lo que es un valor de uso, es un lugar para vivir, ¿no? La vivienda, el suelo, ¿no? Bueno, y justamente se viene trabajando en una serie de herramientas muy importantes de Nación en relación a la problemática de la provincia de Buenos Aires también, pero el problema de esto es básicamente que esto demanda mucho tiempo, esto demanda para poder abordar el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo habitacional que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular, y la ciudad de Buenos Aires también, que también lo tiene y es muy, digamos, es paradójico porque es la ciudad con más recursos del país, ¿no? Pero digo, necesitamos 20 años de una política de Estado compleja, con muchos instrumentos, que pueda regular el precio, que tenga capacidad de intervención en el mercado y sobre todo que tenga continuidad en el tiempo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, bueno, hay que construir vivienda, pero digamos, no es un tema de construir vivienda, es un tema más complejo, es un tema de intervenir en el mercado de suelo, es un tema de ver cómo se construye esa vivienda o de dónde sale el ahorro para poder construir esa vivienda, si la paga el Estado, si cada uno se construye su vivienda, si te doy un crédito y te financio eso, pero si yo te doy un crédito y te lo doy en masa, también te hago subir el precio de las propiedades. Quiero decir, es un tema muy complejo que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos programas, pero que me parece interesante poder contextualizar cómo llegamos a la toma de Guernica, poder contextualizar el problema del déficit habitacional permanente que tiene nuestro país. Incluso en gobiernos como el de Néstor y Cristina, que construyeron muchísimas viviendas, o por lo menos construyeron aproximadamente 1 millón de soluciones habitacionales con el Plan Federal 1, el Plan Federal 2 y demás planes, también mejoras habitacionales, ¿no?
y aún así el déficit habitacional se amplió, porque muchas veces, vuelvo a repetir, por eso ahora está todos los ejes puestos, ¿no?, en el tema del suelo, ¿no? Porque si uno construye solamente vivienda o subsidia la demanda de vivienda, da la sensación que en la Argentina y en todas las partes del mundo va atrás del problema. Entonces, bueno, bienvenido sea que podamos tener un espacio aquí en la Junta Interna de la Legislatura para discutir estos temas que quizás parecen medios complejos o medios técnicos, ¿no? Pero que hacen a la vida de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Porque, o sea, no estamos discutiendo algo que viste, la bolsa de Chicago, no, estamos discutiendo algo que hace a la vida de todos nosotros, que muchos alquilamos o muchos no tenemos acceso a la vivienda, o nuestros familiares, o un conocido, o nuestros hijos, digamos, muchos sectores que los padres pueden acceder a la vivienda, pero los hijos no pueden hacerlo. Entonces, tenemos que poder discutir estos temas porque poder discutir estos temas ayuda a visibilizar los temas, ayuda a organizar, a poner en la opinión pública estas cuestiones y también a lograr mejores condiciones para la lucha, para el acceso a la vivienda, al suelo y a un hábitat adecuado. La verdad estoy muy contento porque hacia el final del programa se sumó un amigo, Ezequiel Genaro, bueno, compañero también, secretario de la legislatura. Y bueno, nada, es un gusto poder Hola, Ari. podido participar. ¿Cómo andás? Se me repasó porque tuve que salir a buscar unas donaciones y no quería dejar de estar. Vos sabés que te aprecio mucho, que nada, que sos un cuadrazo, nos ayudás mucho, nos orientás y siempre estás ahí al pie del cañón. Así que muchas gracias. Me hubiese gustado podido haber estar y escucharlo. Seguro que estuvo buenísimo porque explicás todo con tanta claridad y lo haces tan simple y tan claro que la verdad que me hubiese gustado estar. Después te voy a llamar y me vas a contar un poco más o menos cómo estuvo. Es un gustazo y bueno, muchas gracias, el aprecio es mutuo, vos lo sabés. Bueno, Ari, me alegro que haya salido bueno, que seguro que fue así. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo enorme. Bueno, y bueno, así nos vamos a despedir, sabiendo que nada, que estamos hablando de cosas que nos atañen a todos y a todas, a nuestras familias, a nuestro barrio, a nuestros seres queridos, y que bueno, en 15 días volveremos seguramente con muchos más temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con lo urbano. Seguramente sumaremos entrevistados y entrevistadas. El día de hoy, bueno, fue como el inicio de este camino que vamos a ir recorriendo. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos y a todas las que mandaron mensajes, los que estuvieron pendientes. Y bueno, nada, obviamente que siempre son bienvenidas sugerencias, ideas, cuestiones para explicar, cuestiones para sumar, que está buenísimo y que bueno, nada, que aparte que viene desde el lado de los laburantes esto, ¿no? Digamos, porque justamente este programa, que es de la Junta de Legislatura, parte de los laburantes. Y qué cosa más necesaria para los laburantes que un hábitat adecuado, que una vivienda, que el acceso al suelo, ¿no? Es como una de las máximas de nuestro movimiento también. Así que, bueno, buenas noches, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estaremos viendo en 15 días. Muchísimas gracias por la producción y la operación al compañero Gustavo Cano y a todos los compañeros y compañeras de la Junta de Legislatura. Buenas noches.